Señor, hoy vamos a ver un tema muy interesante. Mateo capítulo 15, verso 21. Y también en Marcos capítulo 7, verso 24. Y podemos titularlo: Un gentil muestra su fe, su confianza en Dios. Saliendo Yeshua de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él, respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Yeshua, dijo: Oh mujer, grande es tu confianza, hágase contigo como has pedido. Y su hija fue sana desde aquella hora. Vamos a Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, verso 24. Y levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que se echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: Por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido, y a la hija la encontró acostada en cama. Amén. Cuando usted escudriña las Escrituras, usted va a encontrar narraciones como estas, que la misma historia se amplía más en un evangelio que en otro. Va a encontrar ciertas diferencias en la narración, pero el propósito es el mismo, ¿sí? Pero dice la Escritura: la suma de tu palabra es la verdad. Es allí donde Dios quiere que aprendamos sobre las Escrituras, para que nuestra alma, nuestra vida tenga luz, tenga conocimiento de su reino. Dice la Escritura que esta era una mujer cananea. Esta región donde el Señor sale y lleva a sus discípulos fuera de Israel para enseñarle las Escrituras, para instruirlos, para que conozcan cómo es el trabajo que ellos en un momento determinado tendrán que hacer cuando Él no esté. Y hay una promesa de Dios: cuando el Señor resucita, Él les dice: id y predicad este evangelio a todo el mundo, a todas las naciones. Y todo aquel que creyere en la palabra de Él, que creyere las palabras del Mesías, o sea, toda la Escritura, y las obedeciere, será salvo. Cuando Él se va, el Señor les dice que esperen, porque la unción de la Ruach HaKodesh, del Espíritu de Dios, caerá sobre ellos, y es allí donde
ellos harán el trabajo que tienen que hacer de predicar el Evangelio, de predicar la palabra a todo el mundo. Pero aquí, en este pasaje, aunque el Señor está fuera de Israel, Él no va a predicar el mensaje de salvación, Él no va a predicar el Evangelio. Él lo que está haciendo es sacando a sus discípulos e instruyéndolos. Pero dice la Escritura, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, porque Él quería instruir, alimentar con su palabra a sus discípulos. Hay muchos pasajes en la Biblia donde nos narra que el Señor se apartó con sus discípulos para enseñarles, para instruirles, para hablarles del reino que a través de Él se establecía primeramente en su mente y en sus corazones. Pero dice aquí la Escritura que Él no pudo esconderse por esta situación, porque dice la Escritura que una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de Él, vino y se postró a sus pies. Era una mujer cananea. Y Canaán era una de las tierras que en el tiempo de la conquista Dios le dice a Israel: no copien la cultura de los cananeos, no la asimilen, porque ellos eran politeístas, tenían muchos dioses, rechazaban totalmente al Señor. Entonces Él, en el libro de Deuteronomio, Él les da unas advertencias a Israel diciéndoles: no te emparentarás con ellos, ni harás alianza con ellos. La unión con ellos desviará a los hijos de Israel e inclinará el corazón de ellos, los sacará de Dios y los inclinará a la idolatría. Pero en Marcos, en el verso 26, dice que era una mujer griega y sirofenicia de nación. Era una mujer extranjera, era una gentil, una que desconocía la palabra de Dios, una que desconocía la instrucción de Dios. Pero esta mujer tenía una necesidad, porque tenía dolor en su alma, tenía dolor en su corazón, porque era una madre que se dolía de la condición de una hija que estaba endemoniada. Y dice la Escritura que clamaba al Señor y pedía: ayuda, socórreme, ayúdame, porque mi hija está endemoniada. Las personas endemoniadas no necesariamente se manifiestan bruscamente. Hay posesiones demoníacas que son de diferentes formas, hay miles, unas diferentes de la otra, ¿sí? Hay personas que le entran espíritus inmundos habiendo visitado un lugar donde se practican estas cosas, ¿sí? Entra una influencia demoníaca en ellos por la inquietud de ellos, por andar indagando, por andar escudriñando sin tener el poder de Dios en ellos, ¿sí? Otros por consultar a los brujos, a los hechiceros, por bajar de la internet ritos demoníacos, ritos satánicos, ¿sí? Entonces ellos atraen varias clases de entidades espirituales caídas. Otros invocan a Satanás o a alguna de sus deidades, como lo es adorar una imagen, representaciones. Y hay clases de posesiones demoníacas donde el poseído desarrolla una fuerza tan impresionante que lo cogen como entre 10 personas, porque tiene mucha fuerza, pero no es de él, sino de los demonios, ¿cierto? Y alguien con autoridad y entendiendo lo que es la guerra espiritual, con solo la palabra, hace que las coberturas de fuego amarren esos espíritus inmundos en esa persona. O sea, no necesita de 10 ni de 20 que detengan a esa persona. Pero eso habla de que
son potestades que se manifiestan de muchas formas. Hoy en día entendemos que hay posesiones demoníacas que son muy calmadas. Una persona que mantiene fumando, el adulterio o la fornicación, que a toda hora está buscando un hombre o una mujer para acostarse. Otros les gusta la homosexualidad o el lesbianismo, pero detrás de ellos hay demonios que les están impulsando a estas cosas. Las prostitutas tienen sus propios demonios, las acciones que ellas hacen. Hoy en día los juegos de video, cuando un niño o una niña están a toda hora con los juegos de video, pueden ser presa fácil de un demonio. Usted le da una orden que venga o de que haga algo y se enoja y se enfurece porque usted le está interrumpiendo el juego. Allí hay demonios. Digan, gloria a Dios. Allí hay demonios, allí hay demonios que los distraen, que los atraen a esas cosas y luego los van llevando a otras situaciones. Tú a veces piensas que en tu casa no hay influencia demoníaca, pero estás pegado de la televisión todo el santo día. Y pasas el programa y luego sigue el otro programa y luego el otro programa de televisión y ahí estás todo el santo día con el televisor prendido. Pero no entienden que son influencias, potestades demoníacas que te sacan de la realidad espiritual, de la relación con Dios y te pueden hacer una persona religiosa, que te hacen creer que tienes una buena relación con Dios, pero que en realidad estás distanciado de Dios, ¿sí? Hay personas dentro de las congregaciones, cristianos que hablan en lenguas emocionalmente, se emocionan en su intimidad y empiezan a hablar en lenguas según ellos, y resulta que están mentando madres, resulta que están maldiciendo a alguien o se están maldiciendo a ellos mismos porque están inspirados no en el Espíritu de Dios, sino en un espíritu religioso que leen y leen y leen las Escrituras, pero no obedecen. Eso es un espíritu religioso. Yo he conocido hombres donde se acuestan con una, se acuestan con otra, se acuestan con otra, se acuestan con esta, con esta, con esto, tienen y luego en las oraciones de ellos es niki, empiezan a orar ahí en lengua según ellos. Entonces tienen un hijo con esta, un hijo con esta, un hijo con esta otra, hijos por todas partes. Y nunca se arrepienten porque no tienen la Escritura, porque son como esta mujer, son gentiles sin instrucción de la palabra de Dios. Aunque su hija estaba endemoniada y quería el bien para su hija, quería que fuera sana, que fuera liberada, que esa influencia demoníaca pues no la atormentara porque dañaba el bienestar, la paz en el hogar, y a veces pasa así en los hogares. Usted conoce al Señor, usted lleva al Señor en su mente, en su corazón, ahí se esfuerza, ojalá se esforzara un poco más, pero tiene hijos o hijas que de alguna manera son rebeldes para con Dios, pero usted les ama. ¿Hace cuánto no ora por sus hijos o por sus hijas? ¿Hace cuánto? No debe de dejar de clamar por ellos. ¿Hace cuánto usted no le coloca las manos sobre la cabeza de sus hijos para bendecirlos? Cuando ellos entran, un abrazo. O el uno se sienta a una hora a desayunar y el otro que se levanta se le desayuna a otra hora y así. O sea, no hay una unidad, sino que cada quien es un eslabón suelto. En la mesa es donde se bendicen los hijos, donde se bendice la casa, donde se bendice la familia. Porque la mesa es un altar, dígalo fuerte, hermano. Un altar. Es el altar de tu casa, donde tú bendices la familia. Amén. Dice Mateo capítulo 7, verso 11. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas dádivas a quienes le pidan? O sea,
si ellos siendo malos, sin tener un corazón dispuesto para con Dios, sin conocimiento de Dios, se esfuerzan para que sus hijos sean bendecidos por la mano de ellos, por su trabajo, cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a aquellos que se la pidan, pues Él hace salir el sol a gente buena y a gente mala, ¿cierto? Entonces podemos ver la actitud de esta señora. Mateo capítulo 15 nos dice, verso 22, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, o sea, ella no sabía que Él era el Mesías. Ten misericordia de mí, clamaba, gritaba. Mi hija es gravemente atormentada. ¿Usted sabe qué es gravemente atormentada? Que los espíritus inmundos buscan matar a esa persona, buscan avergonzar a esa persona, la deshonran. Eso hacen los espíritus inmundos. Eso hace una posesión demoníaca fuerte. Pero mira lo que dice, verso 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Hay oraciones que Dios no quiere contestar, aún a los mismos creyentes. Y claman, y le piden, y le lloran, y Dios no quiere contestar sus oraciones. Esta es la razón. El que cierra su oído para no oír la ley o la palabra de Dios, también Dios cerrará su oído para no oír ¿su qué? Su clamor, su oración. Yo lo tengo en otra versión. El que cierra su oído para no oír la ley, su oración también es abominable delante de Dios. Proverbios 28:9. Y esa es la causa. Esta mujer no estaba buscando instrucción, que el Señor le enseñara, que el Señor la instruyera. Esta mujer no estaba buscando eso. Ella solamente buscaba era un beneficio, como muchos cristianos de hoy en día. No quieren tener una relación con Dios, no les gusta congregarse, no les gusta diezmar, no les gusta ofrendar, no les gusta orar, no les gusta ayunar, no son generosos, solo son aparentes. Entonces Dios dice, el que cierra su oído para no oír la palabra de Dios, también Dios cerrará su oído para no oír su oración. Porque a veces no conviene que Dios dé una respuesta. Te va a dar las razones por las cuales no contestará la oración. Pero si tú examinaras y te arrepintieras, porque le pegué 3 puños a mi esposa y un macanazo, o odio a mi esposo, entonces yo duermo en una cama, él duerme en otra cama, Señor, pero yo voy a cambiar eso. Pero de nada sirve arrepentirse, decirle al Señor me arrepiento, si no cambias. O sea, si estás diciendo que me arrepiento de robar, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Dejar de robar nomás? ¿Eso es todo? Ese es el arrepentimiento cristiano. Tienes que resarcir a quien has robado. Así lo dice la Escritura. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Pues devolveré hasta 4 veces a quien yo haya robado. Y eso es la ley de Moisés. Y el Señor dice que Él vino no a abrogar la ley ni los profetas, como dicen muchos cristianos. Dice en el hebreo y en la traducción griega, dice, yo he venido para enseñarles, para mostrarles a ustedes la verdadera interpretación de las Escrituras. Yo he venido a cumplirla, y la cumplió. Ahora, Dios también está mirando tu fe, cómo tú le crees al Señor. O sea, el arrepentimiento y el hacer lo que dice la Escritura es una muestra a Dios de confianza en Él, de obediencia a Él. Entonces Él bendice al que obedece la palabra de Dios. El hijo pródigo estaba
lejos de casa, estaba en maldición, estaba escaso, estaba en ruina, no quería nada de su padre ni de Dios. Pero cuando él se arrepintió, él no se quedó como extranjero, sino que él vino a casa de su padre y le pidió perdón. Y tomó la actitud de comprender que él podría convertirse como un esclavo, como uno de sus siervos. Hubo un verdadero arrepentimiento. Y cuando hay un verdadero arrepentimiento y se vuelve a la palabra de Dios, Dios lo levanta. Y dice que le colocó un anillo, o sea, le restauró su autoridad dentro de la casa, lo puso sobre sus siervos. A veces si clamamos a Dios y Él no nos responde, entonces nos desanimamos. Perdemos el deseo de seguir clamando y orando, y Él nos dice: pedid, buscad y hallaréis, llamad y la puerta se abrirá, porque el que pide recibe y el que busca halla. Nos dice que hubo una mujer viuda que le insistía al juez una y otra vez que le hiciera justicia, y el juez dice que pensó, razonó y dijo: yo ni temo a Dios ni temo a hombre, pero por causa de la persistencia, de la insistencia de esta mujer, de esta viuda, le haré justicia. Y dice la palabra de Dios que así Dios hará con aquellos que insisten, que persisten en la oración, que claman día y noche, que le piden a Dios, que le ruegan a Dios. Porque Dios lo que quiere es fortalecer tu confianza. Entonces dice la palabra que esta mujer le insistió al Señor, clamaba, y aún así Dios no le respondía. Pero dice la palabra también que todas las cosas que para nosotros son imposibles, para Dios son posibles. Cuando tú le crees a Él y le obedeces, las cosas se hacen posibles, porque es Dios quien está haciendo la obra, es Dios quien está peleando por usted, por nosotros. El obedecer es producto de la confianza, de la fe que tenemos en Dios cuando obedeces, del resto no. La pregunta es: ¿cuánto tiempo más te vas a quedar en esa oración por no obedecer la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo más te vas a quedar en esa condición, en esa situación, en vez de actuar, obedecer para que Dios obre rápidamente? Hay personas que llevan años clamándole a Dios, pidiéndole a Dios por sus hijos, para que se conviertan a Él. Pero hoy oran y a los 8 días pasan 1 mes, 2 meses sin orar por Él. Pero si se decidieran a clamar, a orar, a obedecer al Señor, hace rato esos hijos estarían convertidos al Señor. Usted no puede conseguir cosas que Dios le dé si usted no doblega su carne, su egoísmo, sus pasiones. Todo depende de nosotros. Y esta mujer estaba dispuesta a doblegarse ante Dios. Entonces dice la Escritura en Mateo 15, nos dice así, que ella gritaba, que ella clamaba. Aún los discípulos se acercaron diciéndole al Señor: despídela. Hay gente que sirve solamente para impedir que aquel que clama a Dios pueda recibir algo de Él, un beneficio pequeño. Y así sucede. A veces usted está tan santo o tan santa y tan pura que puede ver a su cónyuge y se quedó dormido orando o dormida orando. ¿Les estás orando? Así no se ora, como tú sabes tanto. Mira, toma una actitud más dispuesta. Esa persona se desanima. Como no está fuerte en el Señor, entonces en un momento dado llega y dice: no, pues si me va a andar criticando o mirándome lo que hago, pues yo no hago eso. Entonces después te estás lamentando
de su comportamiento, de sus reacciones hacia ti. Te estás quejando por sus reacciones ásperas, porque tú no fuiste un bastón para esa persona que necesitaba esa ayuda espiritual o esa motivación espiritual a la oración o a la lectura de la palabra. Estos discípulos le rogaron diciendo, despídela, o sea, le pidieron que la despachara. No le vas a dar de lo que tú tienes para nosotros. No permitas que interrumpa nuestra comunión contigo, porque eso también deja otra enseñanza. Y la otra enseñanza es que en muchas ocasiones tú puedes estar dispuesto a enseñarle a tu hijo, a tu hija, la escritura, la palabra de Dios, o tú estás dispuesto a reunirte con el Señor, pero a veces coge Satanás y se te mete en tu mente o en tus pensamientos o alguna cosa sucede y te distraes. Entonces dejas de recibir la instrucción de Dios, el alimento que Dios tiene para ti. Entonces hoy muchos duermen en sus casas porque Satanás les estorbó. Entonces están en sus casas con su aparente relación con Dios. Nunca se congregan porque ellos dicen que eso no se debe de hacer. Ay, el día que estén delante de la presencia de Dios, ¿cómo van a llorar? Porque es Dios quien estableció la reunión. Pero hoy están en sus camas, atrapados en sus sábanas, atrapados en sus mentes, en sus demonios, pero esperan recibir algo para la semana de trabajo, para la semana en la cual tienen que estudiar o trabajar, esperan que les vaya bien, porque la Escritura lo dice, la Escritura, la palabra de Dios establece esos tiempos precisamente para que buscando a Dios comencemos una semana de bendición. Verso 21. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, o sea que la fama del Señor llegó primero que él. Hay momentos en los cuales Dios permite que su fama corra para que la gente venga a los pies de él. Y luego él viene y les instruye para que esas personas se arrepientan y tras la obediencia, bendición. ¿Sí? Entonces ella vino y se postró a sus pies, se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Y esto nos demuestra de cómo ella, aún desconociendo que él era el Mesías, mostró respeto por el Señor. O sea, ella aceptó el rechazo del Señor. Ella le dijo, sí, Señor, eso es verdad. Ella venía a molestarle, ella venía a importunarle, porque estaba sufriendo, pasando por una crisis por causa de su hija, porque la amaba. Pero cuando el Señor le responde y le dice, yo soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella estaba ahí postrada, diciendo sí. Te falta eso delante de Dios. A veces tú oras y Dios no te responde y tu corazón se llena de rabia, se llena de enojo contra Dios, de enojo contra el pastor. Que siempre predica lo mismo y siempre lo mismo y no me pasa nada, no me sucede nada. Así he escuchado yo. Dice la Escritura que se postró ante él, rogándole, diciéndole, como tenía que haber dicho Israel. El pueblo de Israel, por el contrario, en vez de pedir socorro, pedir ayuda, lo rechazó. No quiso tener ninguna relación con ese Mesías. Y los discípulos, dice la Escritura, que ellos mantenían confundidos para no comprender que el Mesías se había hecho carne. No podían comprender eso. Cómo Dios, siendo espíritu y siendo poderoso, se metió en un vaso de carne. Y así le sucede a muchos. ¿Será que Él me puede ayudar?
No, más bien yo busco por aquí y el Señor te tiene cerradas las puertas. Buscas por aquí, buscas por acá, llamas, haces esto, haces lo otro y nada. No sucede nada. Porque te falta respeto para con el Señor. Aceptarlo, buscar más bien un verdadero arrepentimiento. Doblegarse de corazón ante el Señor. ¿Amén? ¿Hace cuánto lloraste, derramaste tus lágrimas delante del Señor? ¿Hace cuánto no nos despojamos delante del Señor de las cosas que están dentro de nuestros corazones, reconociendo nuestras faltas, nuestro orgullo, nuestra altivez? Esta mujer dejó su orgullo y su altivez porque era una idólatra y se postró ante el Señor. Y postrada, dice la Escritura, que le dijo: Señor, socórreme. Fíjese cómo cuando prestamos atención a las Escrituras, la enseñanza que nos va dejando. A veces leemos pasajes y solamente sacamos una partecita de la gran enseñanza que nos puede dejar. Esta mujer, siendo gentil, confió en el Señor. La mujer era griega y sirofenicia de nación. O sea, nos está diciendo que ella no había nacido en Grecia. O sea, su cultura y su religión eran griegas, pero nacida en Fenicia, provincia de Siria. Por eso el Señor después usa un léxico o una forma de hablar para que le entienda, apropiado para explicarle a esta mujer lo importante que es para él alimentar primero a los hijos de Israel. Creería yo que ni siquiera los discípulos comprendían eso. Entonces por eso él le dice las palabras que siguen, diciéndole: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Equivocadamente hemos pensado que son palabras de desprecio. Yo hasta alguna vez lo llegué a pensar. Pero el Señor está usando un léxico, una forma de hablar, porque Él conoce todos los idiomas. Entonces Él sabe cómo hablarnos para que su palabra llegue al corazón de nosotros, a tu corazón, al corazón de cada uno. La respuesta del Señor fue apropiada de acuerdo al propósito para estar en Tiro y en Sidón. Entonces Jesús le habló a un nivel que ella pudiera comprender. Entonces Él le dice así: deja que los hijos se sacien. Entonces, ¿quiénes son sus hijos? A los discípulos. Y a esos son los que le está instruyendo. Entonces, por eso Él le dice: deja primero que se sacien los hijos, ¿sí? Porque no está bien tomar el pan. ¿Qué es el pan? La palabra. La interpretación correcta de acuerdo al idioma hebreo, no al pensamiento cristiano. Porque muchos cristianos interpretan la palabra de acuerdo a lo que el espíritu inmundo les habla. Entonces siguen en su mismo, tropiezan y tropiezan y tropiezan y siguen tropezando. El pan es la interpretación correcta, es la palabra, es la interpretación correcta de las Escrituras en este ministerio que es el ministerio del Señor. Mira, mi suegra hace unos días me regaló unos libros y me pongo yo a leer y a leer y a leer. Y decía: wow, eran comentarios bíblicos que no eran de acuerdo al idioma hebreo, sino al catecismo católico. Y los venden en las librerías cristianas para Raimundo y todo el mundo. Primero son los beneficios para mis hijos, luego los demás. Es lo que le está diciendo a ella. O sea que la palabra perrillos no es una palabra de desprecio hacia ella, porque mira lo que dice la Escritura. Ella dice: sí, Señor, pero aún los perrillos comen debajo de la mesa de sus amos. Entonces, ¿qué clase de perrillo era ella? ¿Sabe usted que Dios ama toda la creación? ¿Sí o no? Y Dios la ama a ella, siendo gentil. Pero ella estaba como un perrillo que habita
en una casa, en un hogar. ¿Usted cómo es con sus mascotas? Pues las ama, las quiere, ¿cierto? Usted le compra su alimento, usted la abraza sí, abraza a su mascota y le dice, te quiero mucho. ¿Sí o no? Así hacemos. Hasta yo me volví así. Y si tiene frío, usted la cobija. Y si está enfermita o tiene sed, usted le pone agüita y le pone alimentos. Porque es su mascota. Y aquí el Señor le está diciendo que no era apropiado interrumpir la comida con la cual Él estaba alimentando a sus hijos, para dar comida de la mesa a los perrillos, o sea, a la mujer sirofenicia. No era apropiado, porque ella no iba a buscar instrucción, porque ella no estaba buscando instruirse, conocerlo a Él. Ella solamente iba a interrumpir el alimento, la instrucción para recibir un beneficio. Y luego se iba, como hacen muchos cristianos. No quieren nada con Dios, solamente oran y claman a Dios sin tener una buena, santa relación íntima con Él. Solamente le piden por sus cosas materiales, para que los sane de una enfermedad, de un SIDA. Solamente buscan eso, pero no quieren tener una relación, no quieren recibir instrucción. Y ella estaba en esa situación. Interrumpía la comida de los hijos, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces el amor de Dios es tan grande que cuando Él le contesta esas palabras, estimularon y activaron más la fe de esta mujer, porque todo lo que ella quería eran las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea, esta mujer tiene una comprensión grande de lo que es Él. Esta mujer espiritualmente es mejor que cualquier cristiano que no busca al Señor en oración, que no obedece al Señor en la palabra. Aún esta gentil confiaba en el Señor, confiaba e insistía, confiaba e insistía. El Señor no le respondió, pero ella seguía insistiendo y los discípulos le dijeron, le rogaron al Señor, sácala, despídela, pero aún ella seguía insistiendo en su clamor por causa de la opresión, de la angustia que tenía por amor a su hija, porque su hija estaba endemoniada. Las migajas son un pequeño beneficio de la gracia de Dios que hace grande milagro. No importa en qué ande tu hijo, no importa la necesidad que usted tenga, usted solamente haga como esta mujer, clame y pídale al Señor. Clame y pídale al Señor. Ella le está diciendo, Señor, no necesitas que interrumpas la comida de tus hijos. Solamente deja caer una migaja del alimento de la mesa de tus hijos. En esa migaja yo recibo beneficio. Ella lo que le estaba diciendo, Señor, solamente necesito un sí. Dice la Escritura que el Señor la benefició por su insistencia. Ella recibió lo que buscaba, un beneficio de la gracia de Dios que cambió la vida de su hija. Y dice la Escritura en el verso 30 de Marcos: y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en cama. El Señor ni siquiera dijo fuera, ni siquiera estaba presente. El Señor ni siquiera reprendió a los demonios porque no estaba cerca de ella. Sin hablar palabra es liberada una endemoniada, porque así hace Dios. Él actúa de acuerdo a nuestra fe, confianza. Dios se mueve de acuerdo a tu confianza. Dios se mueve de acuerdo a tu fe. Es usted el que le dice al Señor cómo debe de hacer con usted.
orar, de clamar, de pedir a Dios, de no desmayar en medio de la adversidad como hizo esta mujer. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra y por tu misericordia. Te damos gracias porque tú eres Dios grande y poderoso. Bendecimos esta reunión, bendecimos este culto, Señor, pidiéndote que seas tú obrando en nuestras vidas con tu poder, con tu gracia, Señor, en el nombre de Jesús. Obra en nosotros, obra en nuestras vidas y perdona, dígale, Señor, perdona mi incredulidad, Señor. Eso, así.